יש, אסור ללכת לצבא גם אם כן לומד או לא לומד. אפילו אם זה נחל חרדי. Young men lose their religious identity while in the army. That's not a percentage which the Haredi world would be willing to tolerate. Is required. It's mandatory for most Jews in Israel. However, under a long-standing system, religion. El título de esta encuesta, que fue hecha por un tipo magazine, una revista que sale semanalmente en Shabbat, que se llama Olam Katan, Pequeño Mundo. Es una encuesta que tiene que ver con la guerra y el reforzamiento de la identidad judía en el Estado de Israel en base a la guerra. Después de 2 años y medio de guerra y de un enfrentamiento histórico frente a Irán, como el pulpo y sus tentáculos, hasta estos mismos momentos, esta revista Olam Katan hizo una encuesta y revisó varios temas. Y la conclusión es cómo esta guerra influenció en la relación de este país a la tradición de Israel, a su emuná, a su religión, a su creencia, a la fe, a la identidad judía. Y las personas tradicionales, denominadas tradicionales, se ve que en esta guerra se unen a la identidad yehudit con toda la fuerza. No hablemos de los religiosos, ¿sí? Y también los no religiosos, o los denominados Hilonim, también, como se dice, debajo del tapete están sucediendo cosas. Entonces, eso es lo que yo quiero presentarles a ustedes. Entonces aquí se hicieron varias preguntas, varios interrogantes en esta encuesta. El primer tema fue, en base a los éxitos que tuvo el ejército de Israel y el Estado de Israel en la Milhamá, en esta guerra, hasta de estos momentos, denominada Shagatari, el rugido del león. ¿No? Así lo llaman, así llaman a esta la operación rugido del león. Entonces, la pregunta fue, mi relación con la emuná, con la fe, con la Torah y con la tradición, se reforzó. Esta pregunta se la realizaron a varios grupos que viven en Israel. Al mundo dati leumí, religioso sionista, al no religioso, al Haredi, ortodoxo, al mesorati, al tradicional que no cuida Shabbat, y al tradicional que sí cuida Shabbat.
Sí, aquí hay gente tradicional que hace kiddush y luego se va a la cancha. O sea, hace kiddush, se juntan y luego se van a pasear, se van a la playa, no sé. A ver, esa fue la investigación de este. Que no cuida Shabbat, ¿serían los reformistas? No, aquí quiero aclarar. Aquí la palabra mesorati no es como en Hutzlar. Mesorati en Hutzlar es reformista o conservador. Aquí mesorati es una persona tradicional que, o sea, no es religiosa, pero es más que no religiosa. O sea, hay gente que es religiosa o antirreligiosa. Hay gente que no es religiosa, pero cuidan ciertas cosas. ¿Sí? Eso es tradicional. ¿Sí? O sea, hay tradicional que no cuida Shabbat, hay tradicional que, o sea, no se consideran, o sea, en la semana no va con kippah en la cabeza, pero en Shabbat no trabaja, se queda en la casa, hace kiddush, no, es en forma global. Todo. Azkaja. Para que quede claro, los datos que se reunieron en esta encuesta, ¿sí? Fueron incluidos aquí. Dentro del público religioso le hicieron esta encuesta a casi 600 personas. Una buena muestra. ¿Ah? Una muestra grande. Sí. ¿Qué? Entonces, más o menos como se divide aquí el público es 13% Dati Leumi, religioso sionista, no religioso 49%, Haridí 5% y... ¿Cierto? Allá. Entonces, ese es el primer punto. ¿Qué pasó contigo desde el momento de que empezó esta guerra hasta el momento de el rugido del león? Con tu emuná, con tu Torah y con tu tradición. Entonces, en total, en proporción, el 38% del público dice que se reforzó su emuná. 38% es mucho. 40% es casi... ¿Ah? Una tercera. En total. O sea, ahora desglosado. En el público de Dati Leumi, 67%, casi un 70%. En el público no religioso, 20%, que tampoco no es poco. Haridí, 85%. Mesorati, o sea, tradicional que no cuida Shabbat, 40%. Y tradicional que cuida Shabbat, 75%. O sea que los que respondieron, eso es. Entonces, en general, lo que da esto es, entre los diferentes públicos, es de que dentro de la población de Israel, desde el momento de que empezó esta guerra, el 40% de los ciudadanos de Israel, el promedio de todos los públicos, ¿sí?, reforzaron su emuná y su conexión con la Torah. Esa es la primera encuesta. La segunda. En base a los éxitos que tuvo el ejército de Israel y Medinat Israel, ¿sí?, ahora la emuná no solamente está identificada con el tema de la conexión con la Torah, sino la Ashgaha Elioná, o sea, la supervisión divina. O sea, ¿cómo tú conectas esta guerra con que esto es algo que viene del Shamayim? Es una pregunta diferente, ¿sí? No es lo mismo. Y aquí las respuestas también son muy interesantes, ¿sí? Otra vez. El 40% de la población dice de que su fe en la supervisión superior divina se reforzó. 40% del público, muy semejante a lo anterior. Sí. Un 13% se debilitó y un 48% que quedó igual. O sea, no hubo un gran cambio. Pero otra vez vemos aquí
¿sí? También, antes 40%, también ahora. La próxima encuesta, la pregunta que le hicieron, otra vez en el mismo tema, ¿sí? ¿Qué pasó con tu cumplimiento de mitzvot? Como por ejemplo tefilín, tefilá, tzitzit, encendido de velas de Shabbat, kashrut y otros temas más que tienen que ver con mitzvot. Entonces, otra vez, incluyendo a todos los públicos, hubo casi un aumento de un 25% en el cumplimiento de mitzvot en Israel desde la guerra. 25% es un cuarto, o sea, eso es muchísimo. Menos trabajo para un Shabbat. Tuvieron que abrir más stand, no más, sí. En la gente de Atilumí, 38%. En la gente Gilonir, no religiosa, 10%. En la gente Jaredí, 70%. En el tradicional que no cumple Shabbat, 20%. Y en el tradicional que cumple Shabbat, 45%. O sea, que estamos hablando de que en este porcentaje una persona se empezó a poner tefilín, o a poner tzitzit, o a cuidar más Shabbat, o a cuidar más kashrut. O sea, ¿sí? Ese es el porcentaje, 25%. Próxima pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo que el reforzamiento de la identidad judía y del cuidado de las mitzvot y el estudio de la Torah son algo que apoyan al éxito en la guerra? Pregunta interesante. ¿Sí? O sea, yo puedo decir, bueno, yo me reforcé mi emuná, pero bueno, una cosa es la guerra, otra cosa... No, la pregunta es si el reforzamiento de la identidad judía en Israel y el estudio de la Torah y el cumplimiento de la mitzvot refuerza la identidad, la victoria en la guerra. Entonces aquí es más o menos mitad. En el total, ¿sí? Hay un 49% que, o sea, en el general, que dice que no tiene nada que ver, pero hay un 51%, o sea, la mitad de los ciudadanos de Israel dicen de que si nosotros cuidamos más mitzvot y estudiamos más Torah, eso apoya al éxito en la guerra de Israel. Muchísimo. Solo tiene que ver con la segunda pregunta. Sí, todas están conectadas. ¿Ya hay encuestas de esas preguntas anteriores? Me imagino que hay, pero no sé, habría que buscar. ¿Quién? Todo. Ya fue. Ya. Muy buenos. Ahora, esto es en general en lo que se refiere al público de Israel y en la relación con la guerra. Ahora entramos en el tema del ejército de Israel y la guerra. ¿Cómo influye la identidad judía en el ejército? O sea, ya no a nivel de Israel en general, sino a nivel del ejército. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, si la identidad yehudí del ejército es más fuerte, ¿hay más éxito o no? Esa es básicamente la pregunta, ¿sí? El interrogante. ¿Sí? Entonces, un 46% respondió que no hay relación entre el reforzamiento de la identidad judía en el ejército y la victoria en la guerra. Y un 54% respondió que hay una relación directa entre el reforzamiento de la identidad judía en el ejército y la victoria en la guerra. 55% respondieron de esa forma. Es un hecho. ¿Ah? Es un hecho. Sí. Y es mucho. Sí. Es poco todavía. ¿Ah? Es poco todavía. Pero estamos... Es muchísimo. Como antes es mucho. Así. No, Nunca vi nada así. No, que se sobe 5, 3%. Mejor. Estatísticamente. Próxima pregunta.
¿Hasta qué punto el ejército de Israel tiene que ahondar en temas de la identidad judía? O sea, el ejército es un lugar para prepararse como soldados. O sea, tenemos que saber cómo atacar, cómo manejar un rifle, cómo manejar un tanque, cómo manejar un... Sí. Ahora, se sabe de que en el ejército también hay clases y hay temas de generales, de cultura, de educación, La pregunta es, ¿hasta qué punto en el ejército de Israel se tienen que hablar de temas de identidad judía? ¿Sí? Ahora, hay rabanim en el ejército, hay mucha gente religiosa en el ejército, hay mucha gente tradicional. Entonces, ¿cómo se maneja esto? ¿Sí? ¿Metemos ahí judaísmo o no metemos en el ejército judaísmo? ¿No? Sí. Une. ¿No? Entonces, veamos qué dicen. El 39% dijo que no, que el ejército es algo técnico, es un lugar para preparar soldados y no para educar, y por eso el 40% opina de que hay que dejar de lado el tema de la identidad judía. Un 30% dice que lo que hace el ejército de Israel y los temas que se tocan y que muchas veces hablan y hay clases y hay shurim y hay rabinos que vienen a dar, está bien, suficiente. O sea, un 30% está contento con lo que se hace a nivel de identidad judía. Y un 30% dice hay que hacer más. Otra vez, 30% es muchísimo. Sí, que tiene que ocuparse más en reforzar la identidad judía dentro de los soldados de Israel. Bien. Y aquí, por supuesto, trae como que eso es en general, en el pueblo en general. Por supuesto que en el Dati Leumi el 70% dice que hay que reforzar, pero a Filu, en el Giloní también hay un 15% que dice que hay que reforzar. Hay un porcentaje grande que dice que no hace falta o que es suficiente, pero también es un porcentaje no. Los Haredim. Lo que pasa es que Haredim es un grupo muy minórico dentro del ejército, entonces por eso no lo incluyeron. ¿Qué? Ellos no están a favor. Todo. Y aquí viene una pregunta muy interesante. En base a los éxitos del ejército y del ejército y del Estado de Israel en esta milhamá, ¿sí? Hasta los días del Shagat Ari, del rugido de león, ¿hasta qué punto tú estás orgulloso de ser Yehudí y de ser del Estado de Israel? Esa fue la pregunta. ¿Qué piensan? Todo aquella mayoría, ¿no? Entonces, otra vez, general, ¿sí? En la generalidad, el 24% respondió un poco, estoy un poco orgulloso. Y el 76% respondió que estoy sumamente orgulloso de ser parte de este país y de este estado y de este ejército. En el Dati Leumi 87% y 13 poquito, y en el Mesorati, en el tradicional que cuida Shabbat, el 93% respondió que están orgullosos de ser Yehudim hoy en día, y un 7% un poquito, y en el Mesorati, en el tradicional que no cuida Shabbat, 81 y 19. Entonces, en el porcentaje general, casi un 80%, ¿sí?, de estos grupos que son la gran mayoría de Israel, dicen que están orgullosos de ser hoy en día Yehudi. Entonces, los resultados de esta encuesta, ¿sí?, son, si uno hubiera pensado algo
así antes de la guerra, le hubieran dicho, nah, tú estás soñando, estás imaginando de estos... ¿Ah? ¿Qué? Está bien. ¿Qué? Además, perdón, Sí. yo me acuerdo, antes de la guerra, unos 5 años atrás, me acuerdo, usted dio un shiur dando una estadística específica sobre cosas particulares y todos los enfoques eran como muy divisores, hace mucho tema de visión, Mejor. de las problemáticas Mejor. típicas. Sí, Ahora que está- no estamos diciendo que todo se solucionó, ¿no? Pero, Badai que mejor. Wow, Sí. eso Hoy en día lo que yo llamo los grupos amargados, ¿sí? Usted sabe, siempre hay amargados. Hay amargados. Sí, a fin cuando salimos de Mitzrayim había uno que se llamaba Datán, otro Abiram. Sí, entonces esa escuela nunca se acabó, siempre sigue existiendo. Sí, extrema izquierda, súper antirreligiosa. Siguen, sí, aquí en todos los países del mundo. Sí, hay los amargados, que a fin que les traen, sí, ¿cómo se dice? El producto más dulce del mundo y la victoria, no, pero caja, pero así, pero no exageren, no es tanto como dicen. Ajá, sí, ajá, sí, los iraníes ya nos ganaron, sí, no. Entonces no hablamos de esa gente que son un porcentaje prácticamente anulado en la gran mayoría de los ciudadanos de Israel. Entonces, este Rab, que es un Rab que tiene que ver con este magazine, él dice de que las respuestas que se dieron en esta encuesta, a él en lo personal no le sorprendieron. No le sorprendieron. ¿Por qué? Porque no hay que hacer una encuesta para sentir lo que está pasando en este país. Sí. En el ambiente. Sí, Medio. Mejor. O sea, sí. Básicamente esta encuesta con estos interrogantes vienen básicamente a reafirmar, que esa es la palabra, lo que nosotros vemos y lo que se siente, ¿sí? Que estos datos no son estadística, son una realidad, ¿sí? Y que son el mapa del camino de la Neshama de Am Israel en momentos de elevación. Así funciona la Neshama Yehudit, ¿cómo se dice? Cuando la ponen en el momento de la verdad. Encendiendo más. Mejor. Miren, hay un periódico aquí en Israel que no es de izquierda y no es de extrema izquierda. Es de, no sé cómo definirlo. O sea, es de, no sé. Si hay algo más que sea izquierda, ahí está. Extremo. ¿Eh? Extremo. No, ni siquiera extremo. O sea, no sé cómo, por eso digo. O sea, es. Ultra mega izquierda. Sí. O sea, y el que saca, o sea, el editor de ese periódico, que se llama Haaretz, ¿sí? Se llama Shoken. No me llame, un nombre. No sé si es un sobrino de él o uno de la familia, David Shoken, ¿sí? Él definió, ¿sí? Estamos hablando de una persona, de una familia totalmente de extrema izquierda, antirreligioso, anti todo, o sea, anti lo que sea judío, todo en contra, prácticamente, ¿sí? O sea, en forma general. Y él empezó a hacerse cuestionamientos, ¿sí? Y él mantuvo unas pláticas con el Rav Shmuel Eliyahu, que es el principal rabino de Tzfat. Una vez vi uno de los podcasts que hizo muy interesantes. Y él ahí explica un poco el proceso que está pasando. Y él definió esto de una manera bien exacta. Y él dijo así, escuchen bien. Esto lo dice un señor, ¿sí?
que el color rojo le queda pequeño, ¿sí? O sea, ¿sí? Ya fue. Y él dijo, la sensación de shayahut, o sea, de pertenencia mía a Eretz Israel es mucho más profundo de lo que yo me animé a decirme a mí mismo. Increíble. Está redescobrindo. ¿Mejor? Sí. Él dijo, yo necesito un pacto, no un contrato. Hay gente que vive aquí en Israel porque piensa que esto es como, bueno, se compra una casa, se vende una casa, hacemos un contrato y estamos aquí viviendo en un contrato. Él dice, Algunos que él dice, mi sensación con Eretz Israel ya no es de contrato. Yo estoy sintiendo aquí que estoy en un pacto, en un brit. El brit de nuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Brit Bishvili, el brit, el pacto para mí es el reconocimiento interno que no, Shani lo shalem levat, que no estoy completo solo. Shani Helek mi Mashu Yotol Gadol, que yo soy parte de algo mucho más grande. Y estas palabras son la llave para entender qué dice esta encuesta. La gente empezó a sentir que es parte de algo mucho más grande, mucho más gigantesco, mucho más trascendente. El 39% de los ciudadanos oficiales que viven en Israel dijeron que su emuná en la Ashgaha Elioná, en la supervisión divina, se reforzó. Dentro de los tradicionales Shomrei Shabbat, esto sube, que son, yo diría, casi la mayoría en Israel. No la mayoría, pero una gran parte, subió a un 78%. Y esto no es folclore, eso es vida. Eso es la Kedushá, la santidad que se revela dentro del público y actúa en él. El público en Israel siente que Akadosh Baruj Hu regresó a ser parte de la historia, de lo que estamos viviendo. Que la mano de Hashem toca a los hechos históricos en nuestra vida y que esta guerra no es un hecho casual, sino que es un proceso divino. Miren, ustedes tienen que escuchar a Benjamin Netanyahu hace 5 años, 10 años y escucharlo ahora. No es el mismo señor. No es el mismo hombre. Cada 3 palabras, Bezrat Hashem, y con el Bizhut Netzach Israel, por el mérito de la eternidad de Israel. Muchas cosas que no había en su léxico. No había. Existía. No digo que el Señor se volvió Shomer Shabbat o que se volvió, pero ¿sí? En su momento, cuando todo el mundo, ¿sí?, entiende de cómo es posible que estamos ya. ¿Cuántos días fue la guerra en Irán? La primera, 12 días. Ahora, ¿cuántos días ya estamos? 15. Sí, o sea, ya estamos acercándonos a un mes. ¿Cuántos aviones americanos cayeron? ¿Cuántos soldados? Y aquí, ¿sí? ¿Sí? No. Dicen que salió un cohete a perseguir a un avión israelí, no sé, pero que lo logró esquivar. Entonces, el Rav Kook escribió que la Geulá de Am Israel se revela en un movimiento interno del corazón nacional y en su reconocimiento. El Rav Kook, en su ideología y filosofía, él dijo, así va a suceder. El momento que Am Israel regrese a Eretz Israel y empiece a conectarse con la tierra y empiece a tener esa vivencia, al final
eso va a provocar una erupción de emuná y de fe en este pueblo para regresar a Kadosh Baruj Hu. Por eso él dijo que regresar a Eretz Israel es el proceso de Teshuvah de Am Israel, como lo dicen los profetas. Que cuando Am Israel regrese a Eretz Israel, eso es una señal de que estamos en el proceso de la Geulá. ¿Sí? O sea, regresar a Eretz Israel no es simplemente un hecho político geográfico. Es algo que toca las partes más internas y profundas de nuestro pueblo. Y eso lo vemos hoy, lo vivimos hoy con nuestros ojos. Y esa emuná se traduce en actos. 23% de los israelíes agregaron algún tipo de mitzvah o de costumbre en su vida práctica. Un cuarto de Am Israel que antes, no se ponía tefilín, ahora se pone. No prendía velas en Shabbat, ahora prende. O sea, eso afilo lo vemos con la gente que fueron al cautiverio en Gaza. Gente que en su vida no hizo una tefilá. En Gaza, cuando estaban en cautiverio, empezaron a decir teilim, empezaron a hacer tefilá, empezaron a cuidar Shabbat. Dentro de los datim, leumim, el número sube 33%. Eso es lo que dijo este señor, Shoken. ¿Sí? De que estamos saliendo de una situación de contractual, de contrato, a una dimensión de pacto con Akadosh Baruj Hu, de relación con él. Como está escrito en el pasuk, Im lo briti yomam balayla, si no se cumple mi pacto día y noche, las leyes del cielo y de la tierra no puse. 85% de los datim leumim dijeron que ellos ven en la relación, en el vínculo entre el reforzamiento de la identidad judía en el ejército y en la victoria de Tzal, algo que no se puede discutir. Miren, hace 10 años hay un general importante, capitán, que se llama Winter, un hombre datí religioso, y hace 10 años, en uno de las guerras, antes de salir con su grupo, con sus soldados, dijo Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y en los medios de comunicación, ¿cómo meten la religión en el ejército? ¿Y qué les pasa? ¿Y qué? Los gritones amargos, ¿sí? Y a fe. Hoy en día, después de 10 años, no hay un grupo del ejército que no salga a la batalla sin decir Shema Israel. Sí. 10 años, ¿qué son 10 años? Nada. Mucha canciones. Más rápido. Esto va acelérico. Y muchas canciones. ¿Qué? Son muchas. ¿Qué? Entonces, otra vez, esto no es una declaración política, esto es el reconocimiento, ¿sí?, de que el motor de Am Israel en el país, en el ejército, en la política, es el espíritu Yehudí, es nuestra conexión con Hashem. Ese es el motor de los aviones, ese es el motor de los tanques, el verdadero motor. La identidad yehudit, la identidad judía, nuestro reforzamiento. Un soldado de Israel, un luchador que sale a luchar porque sabe que está luchando por su país, por su tierra, por su fe, es otro soldado, es otra cosa. Bueno, yo salgo a luchar porque tengo que luchar. No. Mire, hay soldados hoy en Israel que en 2 años los llamaron 5 veces, 6 veces, 7 veces. Y es muy duro, es muy difícil para la familia, para la esposa, para los hijos, para el trabajo. ¿Sí? Se dice muy fácil.
Es muy complejo. Najón, el Estado trata de apoyar y dan muchos presupuestos para ayudar a los soldados de reserva y demás. Pero imagínense que cada 2, 3 meses, señor, ahora usted se tiene que alistar por un mes, por 2 meses, pero a pesar de eso, la gente va. Y la gente no dice, no, sí, siempre hay gente que no puede, que tiene dificultades, pero en forma general, a nivel global, la gente sigue yendo al ejército y sigue luchando. Para o país, quando está em guerra, os que estão afora querem voltar para guerra. Médicos e militares. Não existe. No existe eso. Y esta mañana veía ahí del Tarejo que le preguntó. Pero le preguntó por qué era que los soldados van y vuelven a casa. O sea, que era como van y vuelven. Entonces él decía que es parte de la pertenencia judía. Volver a casa con la familia y para retomar. Mejor. 70% de los Datiim, Leumim, de los religiosos, exigen que en el ejército de Israel haya más clases, más temáticas que tienen que ver con la identidad judía. Y se ve cómo eso refuerza al ejército. Y dice este Rab, pero uno de los datos que más me conmovieron es que el 23% de los no religiosos, que muchas veces son quizás afilo anti, dijeron que la emuná en la supervisión de Hashem se reforzó en ellos. No es gente tradicional, es gente no religiosa, o sea que se define como giloní, como laico. 25% prácticamente. ¿Sí? Esta es una puerta abierta a la pregunta, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, si eso es lo que sucede, hay que hacer algo con eso y hay que aprovechar el momento. Nosotros tenemos que construir caminos de acción, dice el Raf, de unir al corazón que está abierto de Am Israel para regresar a sus fuentes, para regresar a las fuentes patriarcales y encontrar la soga, ¿sí?, que nos una con amor al amor de la Torah y de las mitzvot, y no solamente que esto se quede en las palabras. 60% del público sienten orgullo de ser Yehudim de una manera bien importante. Y dentro de los Datim, casi el 90%, ¿qué? O sea, el pueblo de Israel en Israel es orgulloso de dónde vive y cómo vive y en qué momento de la historia vive. Una vez escuché, pero el orgullo es algo que no es tan bueno, ¿sí? Nosotros somos un pueblo humilde. No. El orgullo personal, individual, no es bueno, pero el nacional es lo más grande que hay. Si tú estás orgulloso de tu pueblo, de tu nación, de tu emuná, de tu país, de tu ejército, eso es lo más grande que hay. Y eso son porcentajes fantásticos, muy elevados. Nuestra función es transformar estos momentos del rugido del león en construcción espiritual a largo plazo. El pacto que fue fijado desde los albores de nuestra historia y con la fortaleza de la Neshama tiene que transformarse en la base educativa y social del Estado de Israel al finalizar la guerra. Nosotros ahí no estamos solos. Nosotros somos un pueblo que reveló nuevamente a su Dios, a su identidad, a su poder, a su fortaleza, a su fuerza espiritual, que se va a revelar solamente de una forma: que reconozcamos internamente la Tahara, la pureza y la grandeza de cumplir Torah y mitzvot como parte de nuestra vida. Y aquí estamos para poder cumplir con esta función, y tenemos que estar
realmente orgullosos y felices y realmente elevados de que ese es el proceso que Hashem, Nahon, nos dio un fuerte jalón, nos dio un fuerte jalón de orejas en Simchat Torah hace 2 años y medio, pero ese jalón de orejas nos permitió elevarnos y seguir, y quién sabe, llegar muy pronto a la Geulah Shlema. Amén.